Libro segundo El hilo de oro capítulo primero. 5 años después el Banco Telson era un lugar de viejísimo aspecto en el año 1780. El local era muy pequeño, oscuro, feo e incómodo. Todo respiraba antigüedad, pero los socios de la casa estaban orgullosos de la pequeñez del local, de la obscuridad reinante, de su fealdad y hasta de su incomodidad. Y no solamente estaban orgullosos, sino que, muchas veces, hacían gala de todos estos inconvenientes, convencidos de que si la casa no los tuviera, sería menos respetable. Telson no necesitaba grandes habitaciones, ni abundante luz, ni mayor embellecimiento. Otras casas de banca podían tener necesidad de tales ventajas, pero, a Dios gracias, a Telson no le hacía ninguna falta. Cualquiera de los socios habría sido capaz de desheredar a su propio hijo que le propusiera la atrevida idea de reconstruir el establecimiento. Y así había sido como Telson fue el triunfo de toda incomodidad. Después de abrir una puerta que se obstinaba en permanecer cerrada, aparecían 2 escalones y el visitante se encontraba en una tiendecita provista de 2 mesas, en donde los empleados más viejos examinaban minuciosamente el cheque que se les presentaba y la legitimidad de la firma, a la luz de las ventanitas, siempre cubiertas de barro por la parte exterior y provistas de rejas, que contribuían a impedir el paso de la luz escasa que consentía la proximidad y la sombra del tribunal del Temple. Si los negocios del visitante le obligaban a entrevistarse con la casa, se le conducía a una especie de mazmorra situada en la parte posterior, en donde sentía tentaciones de emprender serias reflexiones acerca de la vida, hasta que la misma casa se presentaba con las manos en los bolsillos, sin que el visitante fuese capaz de divisarla en los primeros momentos. El dinero entraba y salía de cajones medio comidos por la polilla y hasta los mismos billetes salían penetrados de un olor especial, producido por la humedad, como si estuvieran a punto de descomponerse y de convertirse nuevamente en trapos. Las alhajas se guardaban en lugares que más bien merecían el nombre de letrinas y en pocos días perdían su brillo característico. Los valores y los papeles de familia se guardaban en una especie de cocina, donde nunca se guisó nada, y al salir de allí parecían sentir todavía el horror de haber estado encerrados en tal lugar, desde el cual podían divisar las cabezas expuestas en el tribunal del Temple, con una ferocidad digna de los abisinios o de los aschantis. En aquella época era cosa muy corriente la sentencia de muerte. La muerte es un remedio de la naturaleza para todas las cosas y la ley no tenía razón para ser distinta. Por eso se condenaba a muerte al falsificador, al poseedor de un billete falso, al que estafaba 40 chelines y 6 peniques, al que robaba un caballo y al que acuñaba un chelín falso. En realidad las 3/4 partes de los delincuentes eran condenados a muerte, lo cual tenía la ventaja de simplificar considerablemente los procedimientos legales. El Banco Telson también había contribuido, como otras casas de negocios, a la muerte de muchos de sus semejantes, y no hay duda de que si las cabezas que hizo caer estuvieran aún expuestas en el tribunal del Temple, en vez de haber sido enterradas, habrían sido bastantes para interceptar la poca luz que recibía la casa de banca. En los más oscuros rincones, los viejos empleados del Banco Telson trabajaban en los negocios de la casa, en la calle y nunca dentro, a no ser que se llamara especialmente, estaba siempre un hombre que, a la vez, hacía de mozo y de mensajero. Nunca estaba ausente durante las horas de oficina, a no ser que se le mandara a un recado, y aún en tales casos quedaba representado por su hijo, feo engendro de 12 años, que era su vivo retrato. El apodo de este mozo era el de Roedor y como nombre de pila tenía el de Jeremías. La escena ocurría en la vivienda particular del señor Roedor, a las 6:30 de la mañana de un ventoso día de marzo. Las habitaciones de la vivienda eran 2, contando como una un pequeño retrete separado, de la otra por una vidriera, y aunque era muy temprano, la estancia había sido perfectamente barrida y limpiada y las vasijas dispuestas ya para el desayuno aparecían sobre un blanco mantel. El señor Roedor estaba durmiendo todavía, pero, por fin, empezó a surgir de la cama hasta que sus acerados pelos parecieron a punto de convertir la sábana en tiras, y al mirar al exterior exclamó exasperado: ¡Demonio! ¿No ha vuelto otra vez? Una mujer muy limpia y aseada, que estaba arrodillada en el rincón, se levantó apresuradamente, demostrando así que la exclamación del señor Roedor se refería a ella. ¿Qué haces?, exclamó el señor Roedor buscando a tientas una bota para tirársela por la cabeza. ¿Ya estás otra vez con lo mismo? Y habiendo encontrado lo que buscaba, tiró a la mujer una bota llena de barro. Y hemos de llamar la atención acerca de la particularidad de que aun cuando el señor Roedor regresaba, por las tardes, del banco con las botas limpias, por la mañana las tenía siempre llenas de barro. ¿Se puede saber lo que estabas haciendo? Estaba rezando mis oraciones, contestó la pobre mujer. ¿Con qué rezando,
¿Se puede saber qué te propones pasando el tiempo de rodillas y rezando contra mí? No rezaba contra ti, sino por ti. No es verdad, y, por otra parte, no quiero consentírtelo. Mira, hijo, aquí tienes a tu madre rezando contra la prosperidad de tu padre. A fe que tienes suerte, hijo mío, de que tu religiosa madre se pase el día entero rezando para que no puedas llevarte a la boca tu pan de cada día. El joven roedor, que iba en mangas de camisa, miró a su madre muy disgustado. Te repito, insistió el señor roedor, que no quiero que reces más. No quiero que venga la mala suerte por tu causa. Si fueras otra y no llamarás la desgracia contra tu marido y contra tu hijo, tendríamos ya buenos cuartos. Levántate, chico, y mientras yo me limpio las botas, vigila a tu madre y si ves que vuelve a arrodillarse me lo dices. Obedeció el chico y fijó sus ojos en su madre, a la que, de vez en cuando, asustaba fingiendo que iba a llamar a su padre, el cual volvió al poco rato para tomar su desayuno. Hacia las 9 de la mañana se arregló convenientemente y salió para desempeñar sus deberes diarios. A pesar de que se llamaba a sí mismo un honrado menestral, nada podía justificar esta denominación. Sus herramientas de trabajo consistían en un taburete de madera, que en otros tiempos fue una silla, taburete que su hijo llevaba cada mañana junto a la puerta de la casa de banca inmediata al tribunal del Temple. Allí, con el auxilio de algunos puñados de paja, que arrebataba a cualquier carro que pasara, podía guarecerse del frío y de la humedad que, de otra manera, habría sufrido en su campamento. Aquella mañana ventosa de marzo, Jeremías se instaló en su sitio, cuando, al poco rato, apareció uno de los empleados de la casa, exclamando: «¡Que entre el mozo!». «Ya tenemos que hacer, padre», exclamó el muchacho sentándose en el taburete que el autor de sus días acababa de dejar desocupado. «¿Por qué tendrá mi padre los dedos siempre cubiertos de orín?», se preguntó el chico. «Porque aquí no hay hierro ninguno que tocar». Capítulo 2. La vista de una causa. ¿Conocéis Old Bailey, verdad?, preguntó uno de los empleados más antiguos a Jeremías. «Sí, señor, lo conozco». «Perfectamente. ¿Conocéis también al señor Lorry?». «Mejor todavía», contestó Jeremías. «Muy bien. Entrad por la puerta de ingreso de los testigos y enseñad al portero esta nota para el señor Lorry. Os dejará entrar». «¿Al patio, señor?». «Al patio». «¿He de esperar en el patio?». «Ahora os diré lo que debéis a esta nota al señor Lorry y vos, mientras tanto, haced alguna señal a este último para que os vea y sepa dónde estáis, luego os quedáis allí, por si acaso él os necesita». «¿Nada más?». «Nada más. Quiere tener un mensajero a su disposición. Por esto se le avisa de que estaréis allí». El empleado dobló la nota y el señor roedor, tomándola, preguntó: «¿Se juzga algún caso de falsificación de esta mañana?». «De traición». «Pues en tal caso habrá descuartizamiento. Esto es muy bárbaro». «Es la ley», observó el viejo empleado. «Por más que sea la ley, ya basta con matar a un hombre. No hay necesidad de descuartizarlo. Tened cuidado de cómo habláis de la ley. No os metáis en lo que no os importa. Recordad este buen consejo. Tomad la nota y marchad enseguida». Jeremías tomó el papel, saludó y, al pasar por delante de su hijo, le avisó del lugar a donde iba y se alejó. La prisión era un lugar infame, en el cual se desarrollaban las enfermedades con una facilidad pasmosa y, a veces, no solamente hacían presa de los encarcelados, sino que, incluso, se adueñaban del mismo presidente del tribunal. Más de una vez el juez pronunciaba su propia sentencia y moría mucho antes que el pobre hombre a quien acababa de condenar a muerte. Por lo demás, la prisión de Old Bailey era famosa por un patio que tenía y del cual salían continuamente numerosos viajeros, pálidos y demacrados, en carros y coches, en dirección al otro mundo, y atravesando por entre el numeroso público que iba a presenciar tales espectáculos. Era también famosa por el pillory, antigua y sabia institución que infligía un castigo cuya extensión no era posible mover y, también, por la pena de azotes que allí se aplicaba, muy humanitaria y reformadora. Abriéndose camino por entre la multitud que siempre rodeaba la cárcel, el mensajero del banco Telson halló la puerta que buscaba y entregó la carta a través de un ventanillo. Después de ligera demora se abrió la puerta un poco y el señor Jeremías roedor pudo penetrar en el patio. «¿Qué juicio se está celebrando?», preguntó a un empleado. «Uno de traición». «Entonces lo descuartizarán si lo encuentran culpable». «Oh,
no hay cuidado. Replicó el otro, será culpable. La atención del señor roedor fue solicitada entonces por el portero, que se dirigía hacia el señor Lorry para entregarle el papel que acababa de recibir. El señor Lorry estaba sentado a una mesa, en compañía de otros señores que llevaban pelucas, y no muy lejos se veía al defensor del reo, con un gran montón de papeles ante él. Enfrente estaba otro caballero, también con peluca, con las manos metidas en los bolsillos y mirando al techo con la mayor atención. Jeremías procuró con señas y con algunas toses significativas que el señor Lorry le mirase. Entró, por fin, el juez y, a poco, 2 carceleros introdujeron al acusado. Todos los que estaban en la sala miraron al desgraciado, a excepción del personaje que tenía los ojos fijos en el techo. Jeremías miró como todos los demás y vio que era un hombre joven, de unos 25 años, de excelente aspecto, de noble apostura, moreno y de ojos negros. Parecía un caballero. Vestía de negro o de gris muy oscuro, y su cabello, que era largo y negro, estaba recogido y atado con una cinta en el cogote, más, tal vez, para evitar que le molestase, que por adorno. Por lo demás parecía muy tranquilo, y después de hacer una reverencia ante el juez se quedó inmóvil. Empezó la acusación. Según ella, Carlos Darnay era reo de traición a nuestro sereno, ilustre, excelente, etc., y amado rey, por haber, en diversas ocasiones y de varios modos, auxiliado a Luis, rey de Francia, en sus guerras contra nuestro sereno, ilustre, excelente, etc., señor, es decir, yendo y viniendo entre los dominios de nuestro sereno, ilustre, excelente, etc., señor y los del rey francés, y revelando, falsa y traidoramente a dicho rey de Francia, cuáles eran las fuerzas que nuestro sereno, ilustre, excelente, etc., señor tenía preparadas para mandar al Canadá y a Norteamérica. El acusado, a quien todos consideraban ya ahorcado, decapitado y descuartizado, no parecía impresionarse gran cosa ante aquella horrenda acusación. Permanecía inmóvil y estaba atento, escuchaba con el mayor interés y tan quieto estaba que no había, siquiera, apartado una de las hojas de que estaba cubierto el suelo, el cual se regaba, también, con vinagre como precaución contra la fiebre que hacía estragos en la cárcel. El acusado paseó luego su mirada alrededor de la sala y observó que en un rincón, inmediato al asiento de sus jueces, había 2 personas, una de ellas una señorita de poco más de 20 años y la otra un caballero, que, evidentemente, era su padre, hombre notable por el hecho de tener el cabello absolutamente blanco. A veces se le habría creído muy viejo, pero cuando dirigía la palabra a su hija, parecía rejuvenecerse y hallarse en la primera parte de su vida. Su hija estaba sentada junto a él y cogía la mano de su padre como atemorizada por la escena que presenciaba y llena de compasión hacia el acusado, y tan vivo fue este sentimiento, que se traslució en su rostro, y todos los circunstantes se preguntaban quiénes serían el padre y la hija. Jeremías, el mensajero, que también se había fijado en ello, oyó como alguien preguntaba: ¿quiénes son? Testigos. ¿En favor del acusado? No, sino de la acusación. El juez, que también se había fijado en aquellos 2 personajes, volvió a mirar al acusado, mientras el fiscal se levantaba para retorcer la cuerda, afilar el hacha y clavar los clavos en el catafalco. Capítulo 3. Decepción. El fiscal informó al jurado de que el acusado que estaba ante ellos, a pesar de su juventud, era ya muy viejo en las prácticas de la traición, que su correspondencia con el enemigo público no databa de un día ni de un año, sino que el prisionero tenía la costumbre, ya muy antigua, de ir desde Francia a Inglaterra, para realizar negocios de que no le habría sido posible dar honrada cuenta. La providencia, sin embargo, había puesto en el corazón de una persona, sin miedo y sin reproche, el deseo de descubrir la naturaleza de las ocupaciones del acusado, y, lleno de horror, las reveló al secretario de Estado de Su Majestad. Aquel patriota iba a ser presentado al tribunal. Fue amigo del acusado, pero, una vez estuvo convencido de su infamia, resolvió sacrificar su amistad en aras del patriotismo. El testigo pudo examinar los papeles de su amigo, gracias a los buenos oficios de un criado, también digno de honor, y así, por la conducta sublime de aquellos 2 hombres, conducta que el fiscal recomendaba al jurado, pudo descubrirse la criminal ocupación del acusado. El examen de aquellos papeles demostraba que el acusado poseía la lista de las fuerzas de mar y tierra de su majestad y también de su disposición y de su preparación. Cierto era que no se podía probar el hecho de que aquellas listas fuesen de puño y letra del acusado, pero eso no importaba nada, y más bien era un indicio acusador, pues probaba que el prisionero había tomado toda clase de precauciones.
Estos documentos probaban que se dedicaba a tan criminal oficio desde hacía, por lo menos, 5 años. Así, pues, no dudaba de que el jurado, obrando lealmente, consideraría culpable al acusado y lo condenaría a muerte. Cuando cesó el fiscal en su discurso, la impresión general fue la de que el acusado podía considerarse ya como hombre muerto. Se presentó entonces el patriota acusador, Juan Barzal, caballero, el cual habiendo ya librado a su noble pecho del peso que hasta entonces lo oprimiera, se habría retirado modestamente, pero el caballero que tenía delante un montón de papeles quiso dirigirle algunas preguntas. En cuanto al que se sentaba enfrente del defensor, continuaba con la mirada fija en el techo. El defensor preguntó si el testigo había sido alguna vez espía, pero esta acusación fue rechazada desdeñosamente. Le preguntó, luego, de qué vivía y al contestarle que de sus propiedades, quiso saber cuáles eran, pero el testigo no recordaba bien dónde las tenía y acabó afirmando que había heredado de un pariente lejano. Le preguntó también si había estado en la cárcel, a lo cual el testigo contestó negativamente, pero ante las insistentes preguntas del defensor, acabó confesando que estuvo 2 o 3 veces encarcelado por deudas. A la pregunta de cuál era su profesión, contestó que la de caballero, y cuando el defensor quiso saber si alguna vez le habían arrojado a puntapiés de alguna parte, lo negó primero, mas, luego, acabó confesando que, en una ocasión, le dieron un puntapié y él, por su propia voluntad, bajó rodando por la escalera. Entonces el defensor quiso averiguar si aquello fue la consecuencia de haber hecho trampas en el juego, pero el testigo replicó que así se dijo, pero que no era verdad. También le preguntó si vivía del juego, y si había pedido dinero prestado al acusado. Ambas respuestas fueron afirmativas y cuando se inquirió la razón de que se hubiese apoderado de aquellas listas, para entregarlas a la justicia, tal vez con la esperanza de lograr alguna recompensa, contestó negativamente, asegurando que lo había hecho por puro patriotismo. El criado, Roger Clay, el virtuoso patriota, dijo que había entrado al servicio del acusado cosa de 4 años antes y que empezó a sentir sospechas de su amo y por consiguiente vigiló sus actos. Muchas veces encontró listas semejantes a las presentadas al tribunal, mientras arreglaba los trajes de su amo y en las manos de éste las vio también en Calais y en Boulogne. Y como amaba a su patria no pudo consentir aquella traición y por esta razón ayudó al descubrimiento del crimen. El fiscal se volvió entonces hacia el señor Lorry y le preguntó: «Señor Jarvis Lorry, ¿estáis empleado en el Banco Telson?» «Sí, señor». ¿No hicisteis un viaje, cierto viernes de noviembre del año entre Londres y Dover?» «Sí, señor». ¿Había otros viajeros en la diligencia?» «2». ¿Descendieron de la diligencia antes de llegar a Dover?» «Sí, señor». Mirad ahora al acusado. ¿Era uno de los 2 viajeros? No puedo asegurarlo. ¿Se parece a alguno de ellos? Iban los 2 tan abrigados y estaba la noche tan oscura que no puedo asegurarlo. Miradlo de nuevo, señor Lorry. Suponiendo que ese hombre estuviera tan abrigado como aquellos 2 viajeros, ¿os parece que sería semejante a uno de ellos? Lo ignoro. ¿Estaríais dispuesto a jurar que no era uno de ellos? Tampoco. ¿De manera que consideráis posible que fuese uno de ellos? Posible, sí. Excepto, tal vez, por la circunstancia de que mis compañeros de viaje parecían gente timorata y el acusado no parece hombre que se asuste fácilmente. Mirad nuevamente al prisionero, señor Lorry. ¿Lo conocíais ya o lo habíais visto anteriormente? Sí, señor. ¿Cuándo lo visteis? Pocos días después de mi viaje volvía de Francia y en Calais el acusado tomó el mismo barco que yo e hizo conmigo el viaje de regreso. ¿A qué hora llegó a bordo? Un poco después de medianoche. ¿Fue el único pasajero que llegó a aquella hora? Sí, señor, el único. ¿Viajabais solo, señor Lorry, o iba con vos algún compañero? Me acompañaban 2 personas. Un caballero y una señorita. ¿Están aquí? ¿Conversasteis con el acusado? Muy poco. El tiempo era malo y casi durante todo el viaje estuve tendido en el sofá. Señorita Manette. La joven, hacia quien se volvieron todos los ojos, se puso en pie y su padre la imitó. Señorita Manette, mirad al acusado. Este pareció intranquilo al ser contemplado por aquella graciosa joven. ¿Habíais visto ya anteriormente al acusado, señorita Manette? Sí, señor. ¿Dónde? A bordo del barco a que acaba de referirse el señor Lorry. ¿Erais vos la señorita a quien acaba de referirse este caballero? Sí, desgraciadamente soy yo. Contestad a las preguntas que se os dirijan, sin hacer observación alguna, exclamó el fiscal. ¿Conversasteis con el acusado durante el viaje? Sí,
señor. Referid la conversación. En medio de la atención general y del silencio reinante, la joven empezó a decir, cuando este caballero llegó a bordo, ¿os referís al prisionero? Preguntó el fiscal frunciendo las cejas. Sí, señor. Entonces llamadle acusado. Pues, cuando el acusado llegó a bordo, se fijó enseguida en mi padre y vio que estaba fatigado y enfermo. Mi padre estaba tan mal que yo temí exponerle al aire y por esto le arreglé su lecho en la cubierta, cerca de la escalera de los camarotes y me senté a su lado para cuidarlo. Aquella noche no había más pasajeros que nosotros 4. El acusado fue tan amable que me aconsejó cómo podría guarecer mejor a mi padre del viento y del mal tiempo, y, en general, se portó con la mayor bondad y cortesía. Así empecé a hablar con él. ¿Os fijasteis si llegó solo a bordo? No llegó solo. ¿Cuántos le acompañaban? 2 caballeros franceses. ¿Observasteis si conferenciaban secretamente? Estuvieron hablando hasta el último momento, cuando los franceses se vieron obligados a bajar al bote. ¿Visteis si, entre ellos, se cambiaron algunos papeles semejantes a estas listas? Vi que tenían algunos papeles en las manos, pero no sé cuáles. Ahora contadnos cuál fue la conversación del acusado, señorita Manette. Se mostró muy amable conmigo, y bondadoso y útil para mi padre. Espero, exclamó entre lágrimas, que mi declaración no va a perjudicarle y a pagar mal los favores que me hizo. No os ocupéis de esto, señorita Manette, replicó el juez, estáis en la obligación de decir la verdad y el acusado lo sabe. Continuad. Me dijo que viajaba a causa de unos negocios de naturaleza delicada y difícil, que podían poner en situación apurada a algunas personas y que viajaba bajo nombre supuesto. Añadió que aquellos negocios lo habían llevado a Francia pocos días antes y que, de vez en cuando, le obligaban a dirigirse tan pronto a Francia como a Inglaterra. Entonces el fiscal llamó al doctor Manette para que declarara y le dijo: Dr. Manette, servíos mirar al acusado. ¿Lo habíais visto anteriormente? Una vez tan solo, cuando me visitó en mi casa de Londres. Hará de eso 3 años o 3 y medio. ¿Sabéis si es la misma persona que viajaba a bordo del barco que os llevaba a vos y a vuestra hija y el mismo que conversó con esta? Lo ignoro, señor. ¿Hay alguna razón especial que explique la imposibilidad en que os hayáis de contestar a mi pregunta? Sí, señor, existe. ¿No tuvisteis la desgracia de permanecer largos años preso, sin haber sido juzgado ni acusado, en vuestro país natal, doctor Manette? En efecto, estuve preso mucho tiempo. ¿Acababais de ser puesto en libertad, cuando hicisteis aquel viaje? Así me lo dijeron. ¿No recordáis nada? Nada absolutamente. En mi memoria hay un vacío por espacio de no sé cuánto tiempo, es decir, desde que en mi cautiverio me dediqué a hacer zapatos hasta el tiempo en que me encontré viviendo en Londres con mi querida hija. Esta me era ya muy querida cuando Dios misericordioso me devolvió mis facultades, pero no sé cuándo empecé a conocerla, pues no me acuerdo. Se presentaba, entonces, una cuestión muy importante y era la de saber si el acusado había visitado, en aquella noche de noviembre, 5 años atrás, una ciudad en la que había un arsenal de guerra y una importante guarnición para adquirir datos. Se presentó un testigo, quien declaró que reconocía en el acusado a un hombre que estuvo aquella noche en el café de dicha ciudad esperando a otra persona. En aquel momento el caballero de la peluca, que hasta entonces había estado mirando al techo, escribió 1 o 2 palabras en un pedazo de papel y, después de arrollarlo, lo entregó al defensor. Este lo leyó, miró al acusado con la mayor atención y se volvió para preguntar al testigo: ¿Estáis seguro de que era este mismo hombre? Completamente, contestó el testigo. ¿No pudisteis ver a otra persona que se le pareciera mucho? Habría tenido que ser tan parecido a él, que casi es imposible que pudiera darse el caso. Pues, entonces, hacedme la merced de mirar a este caballero, dijo el defensor señalando al que acababa de entregarle el papel, y luego mirad al preso. ¿No creéis que se parecen como 2 gotas de agua? En efecto, aquellos 2 hombres no podían ser más parecidos. Inmediatamente el fiscal preguntó al defensor, señor Stryver, si con esto quería acusar de traición al señor Carton, que era el caballero de la peluca, pero el defensor contestó que no se proponía nada de esto, sino, tan solo, señalar la posibilidad de que se tratara de una persona tan parecida al acusado como la que tenían a la vista. A continuación el defensor, señor Stryver, se esforzó en demostrar que Barsad era un espía a sueldo y un traidor,
Un traficante en sangre humana y uno de los más perfectos sinvergüenzas que existieron en la tierra después del traidor Judas, que el virtuoso criado CLY era su amigo y consocio, y digno de él. Que aquellos dos bandidos y perjuros habían acusado falsamente al prisionero, francés de nacimiento, que por asuntos de familia se veía obligado a ir con frecuencia a Francia, aunque estos asuntos, por ser de naturaleza especialísima y personal, no podían ser revelados. Demostró que la declaración de la señorita Manette no tenía importancia alguna ni demostraba nada contra su defendido. Declararon, entonces, algunos testigos de la defensa y nuevamente hablaron el fiscal y el presidente para rebatir cuanto dijera el defensor, de modo que para nadie parecía dudosa la muerte que esperaba al desgraciado preso. Mientras tanto el señor Carton, y a excepción del momento en que tendió el papel al defensor del acusado, no había separado sus ojos del techo, ni siquiera, tampoco, cuando todo el mundo se fijó en él para comparar sus facciones con las del acusado. Sin embargo, veía mucho mejor que otros lo que ocurría a su alrededor, hasta el punto de que fue el primero en advertir que la señorita Manette caía desfallecida en brazos de su padre, y ordenó a un guardia que acudiese a socorrerla. La concurrencia demostró su simpatía a la joven y a su padre y apenas se fijó en que el jurado se retiraba a deliberar. Al poco rato se presentaba nuevamente manifestando que no se habían puesto de acuerdo y que deseaban tratar de nuevo acerca del caso. Esto causó, naturalmente, la mayor sorpresa, pues no era cosa que ocurriese con frecuencia. La vista había durado todo el día y fue preciso encender las luces de la sala. Circularon rumores de que el jurado tardaría en tomar un acuerdo y muchos espectadores se retiraron para comer algo, en tanto que el acusado fue llevado al extremo de la barra, donde tomó asiento. Entonces el señor Lorry se acercó a donde estaba Jeremías, diciéndole, «Podéis ir a tomar alguna cosa, si queréis. Cuidad de volver cuando regrese el jurado, porque entonces es cuando os necesitaré». Al mismo tiempo le dio un chelín y en aquel momento el señor Carton, que había abandonado su asiento, tocó en un hombro al señor Lorry. «¿Cómo se encuentra la señorita?» «Está muy angustiada», contestó el señor Lorry, «pero parece que está mejor. Voy a decírselo al prisionero, pues no está bien que le hable un caballero tan respetable como vos». En efecto, el señor Carton se acercó al preso y lo llamó. «Señor Darnay, espero que deseará usted tener noticias de la señorita Manette. ¿Se encuentra mejor? Siento mucho haber sido la causa de su indisposición. ¿Tendrá usted la bondad de decírselo así?», contestó el preso. «No hay inconveniente». «Muchas gracias», le contestó el acusado. «¿Qué espera usted, señor Darnay?», le preguntó Carton. «Lo peor. Hace usted bien, puesto que será lo más probable. Sin embargo, parece dar alguna esperanza el hecho de que el jurado no se haya puesto todavía de acuerdo». Jeremías Redor, que había estado escuchando la conversación con el mayor interés, se alejó extrañado de que aquellos dos hombres fuesen tan absolutamente parecidos. El mensajero del banco, después de tomar su refrigerio, se sentó en un banco y estaba ya a punto de dormirse cuando entró el público en la sala y oyó una voz que le llamaba. «Jeremías». «Aquí estoy, señor», contestó a su principal. El señor Lorry extendió el brazo y le entregó un papel. «Ide a llevarlo volando». «¿Lo tenéis?». «Sí, señor». En el papel había escrito una sola palabra: «Absuelto». «Si esta vez hubiese escrito resucitado lo entendería mejor que la otra», murmuró Jeremías, y se alejó apresuradamente en dirección a la casa de banca. Capítulo 4. Enhorabuena. En torno de Carlos Darnay había varias personas que le felicitaban por haber salido absuelto. Estas eran el abogado defensor, su procurador, el doctor Manette y su hija. La luz era muy escasa, pero aún a la del sol habría sido muy difícil de reconocer en el inteligente rostro del doctor al zapatero de la Guardilla de París. Sin embargo, en sus facciones había siempre algunas arrugas, hijas de sus pasadas agonías, y únicamente su hija conseguía ahuyentar los negros recuerdos que con tanta insistencia le perseguían. Lucía era el hilo de oro que le unía a un pasado, anterior a sus miserias, y a un presente, posterior a sus desgracias. La dulce música de su voz y la alegría que reflejaba su hermoso rostro o el contacto de su mano, ejercían casi siempre sobre él una influencia beneficiosa, y decimos casi siempre, porque, en algunas ocasiones, el poder de la niña se estrellaba contra su tristeza, aunque la joven abrigaba la esperanza de que esos casos no se repetirían. Darnay besó la mano de la joven, con fervor y gratitud, y luego se volvió a su abogado, señor Stryver, para darle efusivamente las gracias. El abogado contaba apenas 30 años de edad,
pero parecía tener 20 más por su corpulencia, por el color rojo de su rostro y por su aspecto fanfarrón y refractario a todo impulso delicado. Pero era hombre que sabía franquearse el paso y adaptarse a toda clase de compañías y conversaciones para salir adelante en el camino que se había trazado. Aún llevaba la toga y la peluca, y al ir a contestar a su defendido giró sobre sus tacones de manera que eliminó del grupo al inocente señor Lorry y dijo: «Celebro haberos sacado del trance con honor, señor Darnay. Habéis sido víctima de una infame persecución que, sin embargo, pudo haber tenido el mayor éxito. Me habéis dejado agradecido para toda la vida», le dijo su cliente estrechándole la mano. «Hice cuanto pude en vuestro favor, señor Darnay. Y creo que, por lo menos, puedo haber hecho tanto como otro». Naturalmente, estas palabras tendían a que alguien le contestase, mucho más que otro, y el señor Lorry fue quien se lo dijo. «¿Lo creéis así?», exclamó el señor Stryver. «En fin, habéis estado presente durante toda la vista y, al cabo, sois hombre de negocios». «Y en calidad de tal», replicó el señor Lorry, «ruego al doctor Manette que ponga fin a esta conferencia y nos retiremos todos a nuestras casas. La señorita no parece encontrarse muy bien, y en cuanto al señor Darnay ha de haber sufrido mucho». «¿Podemos marcharnos, padre mío?», preguntó la joven al anciano. «Sí, vámonos», contestó dando un suspiro. Se marcharon bajo la impresión de que el señor Darnay no sería libertado todavía aquella noche. El lugar estaba casi desierto y se apagaban ya las luces, se cerraban las puertas de hierro con gran ruido y la prisión quedaba vacía de público, hasta que al día siguiente volviera a poblarse y se celebrara nueva vista. El señor Stryver fue el primero en alejarse hacia el vestuario para cambiar de traje y Lucía y su padre salieron y tomaron un carruaje. El señor Lorry y Darnay estaban juntos cuando se les acercó el señor Carton, en quien nadie había reparado hasta entonces, y dirigiéndose a los dos, les dijo: «Ahora, señor Lorry, los hombres de negocios ya pueden hablar con el señor Darnay». El señor Lorry se ruborizó al oír aquella alusión y contestó: «Los hombres de negocios, que pertenecemos a una casa, no somos nuestros propios dueños, sino que hemos de pensar en ella constantemente». «Ya lo sé», contestó el señor Carton. «No os apuréis, señor Lorry, pues sois tan buena persona como el que más y hasta mejor que muchos». «En realidad, caballero», contestó el señor Lorry algo molesto, «no llego a comprender por qué os interesa esto. Y hasta si me permitís que haga uso de mi autoridad, como más viejo que vos, os diré que no sé a qué negocios os dedicáis». «Oh, yo no tengo negocios de ninguna clase», contestó Carton. «Pues creed que es una lástima, porque si los tuvierais cuidaríais de ellos». «Os equivocáis», le contestó Carton. «Bien, hacéis mal, porque los negocios son cosa seria y respetable. Ahora, señor Darnay, permitidme que os felicite y espero que Dios os ha salvado este día para que llevéis una vida feliz y dichosa. Adiós». Y más irritado de lo que solía estar, el señor Lorry se alejó en su carruaje. Carton, que olía a vino y cuya cualidad no parecía ser la sobriedad, se echó a reír y se volvió hacia Darnay. «Es una extraña casualidad la que nos ha puesto juntos», observó, dado nuestro extraordinario parecido. «Apenas me doy cuenta de nada», contestó Darnay, «pues me resulta difícil comprender que aún pertenezco al mundo de los vivos». «No es extraño. No hace mucho que estabais bastante más cerca del otro. Pero habláis con voz débil». «Creo que, en efecto, estoy algo débil». «¿Por qué, pues, no vais a comer?». «Por mi parte, mientras aquellos soquetes deliberaban acerca del mundo a que habríais de pertenecer, me fui a cenar. Permitidme ahora que os lleve a la taberna más próxima en donde podréis comer». Y, tomándolo del brazo, lo llevó a una taberna cercana, en Fleet Street. Allí pidieron un cuartito reservado, en donde Carlos Darnay restauró sus fuerzas con una modesta cena, en tanto que Carton, sentado ante él, se bebía tranquilamente una botella de oporto. «¿Empezáis a creer en la realidad de vuestra existencia en este mundo?», le preguntó. «Todavía me siento extraordinariamente confuso por lo que respecta al tiempo y al lugar, mas empiezo a darme cuenta de que existo. Debe de ser una satisfacción inmensa». Dijo esto con cierta amargura, mientras llenaba nuevamente su vaso que no tenía nada de pequeño. «En cuanto a mí», añadió, «mi mayor deseo es olvidar que pertenezco a este mundo. Nada tiene el mundo bueno para mí, excepto el vino, y nada tengo yo bueno para el mundo. En eso somos tal para cual. Y hasta creo que vos y yo somos también parecidos en esto». Darnay, que aún experimentaba los efectos de la emoción del día, y que estaba algo confuso por hallarse en aquel lugar con sus osías, no encontró respuesta a aquella observación.
Ahora que ya habéis terminado de cenar, exclamó Cartón, ¿por qué no brindáis, señor Darnay? ¿Por quién? Pues por la persona cuyo nombre tenéis en la punta de la lengua. Estoy seguro de no equivocarme. Brindo, pues, por la señorita Manette. Por la señorita Manette, exclamó Cartón. Y mirando a su compañero mientras bebía su vaso de vino, estrelló el suyo contra la pared. Luego agitó la campanilla y pidió otro. Es una niña deliciosa, con la que se haría muy a gusto un viaje en coche y a obscuras. Sí, contestó Darnay frunciendo las cejas. Vale la pena de compadecerse y de llorar por ella, y hasta la de que le juzguen a uno y de correr el peligro de ser condenado a muerte, solo por ser objeto de su simpatía. Darnay no contestó una sola palabra. Le complació mucho escuchar el mensaje que por mi conducto le mandasteis. Desde luego no lo dio a entender, pero comprendí que era así. La alusión sirvió para recordar a Darnay que su desagradable compañero le había salvado en el momento más difícil del día. Por eso dirigió en este sentido la conversación y le dio las gracias. No necesito el agradecimiento de nadie ni ello tiene mérito alguno, contestó Cartón. En primer lugar no tenía nada que hacer y luego no sé siquiera por qué lo hice. Permíteme ahora, señor Darnay, que os haga una pregunta. Con mucho gusto, pues os estoy obligado. ¿Creéis serme simpático? En realidad, señor Cartón, contestó Darnay, no me había preguntado tal cosa. Pues preguntaoslo. Habéis obrado como si os fuera simpático, pero creo que no os lo soy. Creo lo mismo y he de añadir que tengo formada excelente opinión de vuestra inteligencia. A pesar de ello, añadió Darnay agitando la campanilla, nada de eso ha de impedir que os esté muy agradecido y que nos separemos como buenos amigos. Desde luego. ¿Y me estáis agradecido?, preguntó Cartón. Y al ver que el otro contestaba afirmativamente, dijo al mozo que acudió al llamamiento de Darnay, tráeme otra pinta de este mismo vino y ven a despertarme a las 10. Una vez pagada la cuenta, Carlos Darnay se puso en pie y le deseó buena noche. Sin devolverle el saludo, Cartón se levantó exclamando: una palabra más, señor Darnay. ¿Creéis que estoy borracho? Creo que habéis bebido, señor Cartón. ¿Lo creéis? Ya sabéis que he bebido. Puesto que me lo decís, he de confesar que habéis bebido. Pues ahora vais a saber por qué. Soy un desilusionado, señor. No me importa nadie en el mundo y a nadie le importo yo. Es una lástima. Podríais haber hecho mejor uso de vuestro talento. Es posible, señor Darnay, pero tal vez no, a pesar de todo no tengáis demasiadas esperanzas, porque aún no sabéis lo que puede reservaros la suerte. Buenas noches. Al quedarse solo, aquel hombre raro tomó una vela, se acercó a un espejo que colgaba de la pared y se observó minuciosamente. ¿Me es simpático ese hombre?, murmuró ante su propia imagen. ¿Por qué ha de serme simpático un hombre que se me parece tanto? No hay en mí nada que me guste. Y no comprendo por qué has cambiado así. Maldito seas. A fe que merece simpatía el hombre que me demuestra lo que yo podría haber sido y no soy. Si fuera él podría haber sido objeto de la mirada de aquellos ojos azules y compadecido por aquel lindo rostro. Pero vale más ser franco y decirlo claro. Odio a ese hombre. Recurrió a su pinta de uno, en busca de consuelo, se lo bebió en pocos minutos y se quedó dormido con la cabeza sobre los brazos, con el cabello tendido sobre la mesa y mientras la cera de la vela caía sobre él.